generación, transmisión, distribución y finalmente demanda. ¿Cuál es la definición de un sistema de potencia que da la IEEE? Dice, es una red formada por unidades generadoras eléctricas, cargas o demandas y líneas de transmisión de potencia, incluyendo el equipo asociado, conectado eléctrica o mecánicamente a él. ¿A qué se refiere esto? Tomemos, por ejemplo, el caso de una línea de transmisión. Una línea de transmisión, ¿qué parte transmite la energía eléctrica? El cableado. Conductor. Los conductores, Los exactamente. conductores. Pero forman parte del sistema eléctrico la torre, los aisladores, la puesta a tierra, el hilo de guardia. Y bueno, así también podemos hablar de lo que son las estaciones transformadoras, la redistribución, etc. No es solamente el elemento que transmite la corriente, sino todo lo que está asociado a él. En un sistema de potencia, por ejemplo, tenemos capacitores, tenemos reactores. En los generadores no es solamente el generador sincrónico en sí, sino que tiene su regulador de tensión, su regulador de velocidad, de estabilizador. Hay muchos elementos que también forman parte del sistema de potencia. Bueno, ¿cuáles son los factores condicionantes que tiene un sistema de potencia? Uno es la capacidad de almacenamiento. Bueno, esta fotito que yo había puesto ya hace no sé cuántos años que dicto esta materia, poco a poco se está haciendo realidad y empiezan a aparecer algunas unidades de almacenamiento, ¿sí? Incluso para potencias relativamente grandes, hasta el mega, un poco más todavía, ¿no? Pero en sí, para las demandas o las potencias que usa un sistema de potencia, la capacidad de almacenamiento actual es baja. Entonces, en un sistema de potencia, la generación se tiene que adaptar a la demanda, ¿no? Porque no existen estos métodos de almacenamiento, ¿no? Otra cosa es que hay poco control sobre la demanda, ¿sí? Un sistema de potencia no le puede decir a la red, bueno, ahora vamos a alimentar X megavatios. No, la demanda, el que se conecta y el que se desconecta se desconecta. No hay un control sobre la demanda. Sí hay efectos que inducen el comportamiento de la demanda, Se está aumenta entrecortando, ingeniero. el precio de la energía y sí, avísenme cuando se corta, así repito, ¿no? Lo que les decía entonces es que hay poco control sobre la demanda. El único método para controlar sería el precio. Se Eso volvió a es lo que entrecortar. hace reducir la demanda. Bueno, gracias. La potencia demandada, cuando hace calor, la gente prende el aire acondicionado y no importa el precio. Por otra parte, la demanda tiene una tendencia creciente al aumento. Sí, a veces hay caídas de la demanda. Por ejemplo, el año
pasado, por el tema de pandemia, una caída de la demanda. Cuando hay contextos recesivos, la crisis misma del año pasado, del anteaño pasado, también ha hecho decrecer la demanda. Condiciona es los sistemas de potencia, es dónde están las fuentes de energía no renovable. Lo ideal es que esté al lado de la demanda. En la realidad, lamentablemente, no es. Si nosotros consideramos la red alpina, casi el 50% es hidráulica, ¿sí? En el norte, noroeste, nosotros tenemos mucha energía térmica, también está apareciendo la energía solar. ¿Se cortó? Sí, no se desconectó. Sí, se cortó. Se fue la Sí, no se entendía muy bien igual. clase. Ya Sí, con acá esto, estaba con problemas. Bueno, se cortó y ahí empezó de vuelta. Sí, se está escuchando muy entrecortado. Y lo que pasa es que se va a demorar mucho. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más lento, así. Bueno, ¿cuál es el objetivo de un sistema de potencia? ¿Sí? El objetivo del sistema de potencia es generar, transmitir y distribuir electricidad con buenos niveles de calidad, de confiabilidad y sustentabilidad. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Calidad se refiere a constancia de los niveles de tensión y frecuencia dentro de determinado rango. ¿Sí? Me aguantan un segundito, capaz que están viendo Netflix en la casa y eso hace que pierda ancho de banda. Espera un cachito, ya vuelvo. Por favor. Efectivamente, los chicos estaban con Netflix, así que por eso es que estamos cortos de ancho de banda. Esperemos que veamos a ver si ahora se escuchan mejor. Bueno, entonces yo les hablaba de lo que es calidad. Tenemos calidad cuando hay constancia en los niveles de tensión y frecuencia en determinado rango, ¿sí? La tensión tiene que ser prácticamente constante. Es un nivel de calidad cuando no hay sobrecargas en los equipos, en las instalaciones, en las líneas, en los transformadores. Es calidad cuando se opera con una determinada nivel de reserva en el sistema, o sea, un nivel de reserva de generación estamos hablando. profe, Sí. tengo una consulta. ¿Quién es el que controla la calidad de los sistemas de potencia? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Ahí lo vemos. Bien, bien. En unas cuantas transparencias más adelante lo vemos.
Y también es calidad, hay calidad cuando la energía está disponible para cada usuario en la cantidad que requiera, en forma permanente y absoluta, ¿sí? O sea, el usuario tiene que recibir una energía que no se corte, con un nivel de tensión constante, toda la energía que quiera, ¿sí? Y en cualquier momento. Eso es calidad. Hablamos de confiabilidad cuando el sistema permanece en condiciones operativas aceptables, ¿sí? Cuando puede recuperar esas condiciones ante contingencias, ¿no es cierto? Estamos hablando, en cierta manera, cuando el sistema es estable, ¿sí? Cuando te fallas, se puede recuperar. Y cuando se adapta a las condiciones del requerimiento de la demanda. O sea, si hay más demanda, el sistema le puede suministrar esa potencia que está requiriendo la demanda, ¿no? Confiabilidad es cuando hay fallas en la red de transporte y el usuario no se entera, ¿sí? Ese podría ser el resumen, ¿no? Cuando hay falla en el sistema y el usuario no se entera. Y finalmente, bueno, está la parte verde, ¿sí? La onda verde, que es la sustentabilidad, ¿no? Por una parte, que haya un respeto al medio ambiente y a la sociedad. Hemos visto, sobre todo en el gobierno anterior, un impulso grande a todo lo que es energía renovable. Eso está hablando de sustentabilidad, pero también entra en lo que es sustentabilidad, que ese despacho sea económico y eficiente, ¿sí? Bueno, vamos al mercado eléctrico mayorista. Aquí ya empezamos a ver, a responder lo que habían preguntado recién. El marco legal es la ley 24065 con los decretos reglamentarios y resoluciones de la Secretaría de Energía emanadas de la misma ley. Esa es la ley que da origen a nuestro mercado eléctrico. ¿Qué es lo que establecía esa ley? División de actividades. Generación, transmisión, distribución y consumidores, ¿sí? Los actores de una etapa no pueden tener los mismos dueños que de otra etapa. O sea, los dueños de la generación no pueden ser dueños de la transmisión también. Los dueños de la transmisión no pueden ser dueños de la demanda. Para que haya realmente esa división de actividades y no haya un monopolio. Entonces ahí aparecen actividades reguladas y desreguladas, ¿sí? Las actividades reguladas son aquellas que el ente regulador nacional, el ENRE, que es el que regula la actividad, ¿sí? La va a controlar. Va a controlar los capitales, va a controlar el precio, va a controlar el precio del servicio, me refiero, va a controlar el nivel de calidad, ¿sí? En cuanto a cortes, lo va a penalizar al que presta actividades reguladas. ¿Cuáles son las actividades reguladas? El transporte, por ejemplo, el lunes fueron las audiencias públicas por la renegociación tarifaria de las transportistas, ¿sí? Y de Edenor y Edesur, que son las empresas que son controladas por el ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. En el caso de la distribución, tienen sus entes provinciales. Por ejemplo, en Tucumán tenemos el ERCEP, ¿sí? El ERCEP es el que controla a EDET, ¿sí? El ENRE es el que controla, por ejemplo, a Transno, a Transener, a Transba, a Transcomagua y a Edenor y Edesur. Y aparecen como actividades desreguladas las centrales
Sí, profe. ¿Por qué se regula determinadas actividades? Por la característica monopólica. ¿Qué es un monopolio? Conjunto de empresas. Un servicio que ¿No? brinda una sola empresa. O sea, al ser ¿Y por monopólica lo qué lo brinda. hace? Y por lo ¿Y general por son qué servicios se dan públicos. los... No tienen competencia, digamos. No hay libre competencia entre las empresas. No hay, o sea, no hay ninguna empresa que ¿Y por compite qué con no esa. tiene competencia? Supongamos que yo me gano la lotería y digo, le voy a hacer la competencia a EDET. Voy a crear mi empresa, Forms S.A., si alguno se quiere sumar. ¿Puedo hacerlo? Y no entran dentro de lo que habla aquí el marco legal, supongo yo, de actividades reguladas. O sea, No, de no entraría hacerlo, dentro de la actividad regulada. Pero bueno, supongamos que yo tengo llegada al gobierno y hago claro, hago lobby y hago que sea desregulada. ¿Me conviene o no me conviene? Esa es la pregunta. No me conviene. O quizás lo que podríamos decir es no le conviene al usuario, porque es más económico que una empresa preste el servicio a que haya varias empresas que presten servicio. Si no, tendríamos que duplicar la red de distribución, ¿no? Supongo que yo quiero entrar en Tucumán a distribuir energía y bueno, tengo que hacer otro tendido, ¿sí? Y voy a tener menos clientes. Supongamos que yo me lleve la mitad y él se lleve la mitad y bueno, tengo que repartir los costos en un menor número de usuarios. Entonces, para los usuarios, va a ser más caro el servicio. Eso es lo que es un monopolio. Cuando prestar un servicio es más económico que sea por una empresa a que haya múltiples empresas. ¿Está claro? sí, ya está. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, como es una empresa la que va a prestar el servicio, tiene que haber alguien que la controle. Que controle el nivel de calidad, que controle el precio. Bueno, entonces la ley esa 24065, lo que hace es, aparece como el rol del Estado, queda como regulador, retirándose de la industria eléctrica, controlando, aparece un mercado de la compra-venta de energía, tanto a término como el mercado de spot, ¿sí? Bueno, lamentablemente el mercado de compra-venta de energía ya se ha ido distorsionando, pero mal, mal, mal. Ya se ha alejado mucho de lo que era el concepto original, por la cantidad de subsidios que necesita la generación principalmente, ¿no? Bueno, los distribuidores pueden comprar a un precio estacional según el factor de nodo. Los generadores venden a través de un Ingeniero, precio spot, que es un precio horario. ¿Sí? antes agua y energía era estatal, ¿verdad? Aquí es estatal. Vino Menem Y y privatizó. agua y energía se dedicaba Sí, a todo, a transporte y distribución. todo, todo. Transporte, distribución, generación, todo. Tenía todo. Perfecto. Entonces después se privatizó, en la época de Menem. Este, para que ande todo bien, aparece CAMESA, que es el organismo encargado del despacho, que es el que planifica la operación del sistema eléctrico, el que coordina todo lo que es generación, demanda, el que cobra y reparte el dinero, ¿sí? Le cobra a las distribuidoras para pagarle a los generadores y a las transportistas, ¿no? La generación necesaria en función del costo de operación. Aparecen los precios de spot horario que se determinan marginalmente o se determinaban marginalmente, ya no es así. La remuneración del transporte era por los cargos fijos de conexión, de capacidad de transporte, y antes había un cargo variable en función de las pérdidas
que se registraban las líneas y la probabilidad de falla. Eso se lo ha sacado también. Y bueno, y aparece el intercambio del mercado eléctrico con los países vecinos. Entonces aquí aparecen los actores. Los actores, ¿sí? Los actores, el Estado Nacional, mediante el ENRE, que es el que regula, y la Secretaría de Energía, que planifica, ¿sí? Las políticas energéticas salen de la Secretaría de Energía. ¿Cuáles políticas energéticas hay? Bueno, por ejemplo, la política energética del gobierno anterior es decir, bueno, vamos a fomentar la energía renovable. Y aparecieron montones de generadores solares y eólicos. También biomasa, etc. Entonces, eso es lo que la política del Estado Nacional, que dice, bueno, vamos a desarrollar la generación renovable, o dice, no, lo que vamos a hacer es, vamos a explotar vaca muerta y vamos a sacar gas y nos vamos a autoabastecer, o pueden decir, no, lo dejamos vaca muerta de un lado y vamos a importar gas. Esas son las políticas energéticas del país. CAMESA es el que coordina a todos los agentes del MEM. ¿Y cuáles son los agentes del MEM? Los generadores, los transportistas, los distribuidores y los grandes usuarios. Cada uno nucleados en sus respectivos organismos. Los generadores con AGERA, ATERA para los transportistas, ADERA los distribuidores y AGUERA los grandes usuarios. Una pregunta que muchas veces, se le hace y no saben responder o responden mal, es si los consumidores son agentes del MEM. ¿Sí? Los consumidores no son agentes del MEM. Cada uno de ustedes y yo no somos agentes del MEM. Somos actores del MEM. ¿Sí? Agentes del MEM son aquellos que tienen alguna personería, ¿sí? Los generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios. ¿Estamos? Bueno, aquí está la política del Estado de la Secretaría de Energía de la Nación: elaborar, proponer, ejecutar y supervisar la política energética nacional. El ENRE controla el cumplimiento de los contratos de concesión de aquellas empresas que son reguladas, controlan que no haya conductas anticompetitivas, monopolios, participa en el proceso de selección de los concesionarios, organiza y aplica el régimen de audiencias públicas para esclarecer los conflictos entre partes, y también velan por la protección del medio ambiente y la seguridad pública, ¿no? Eso también controla el ENRE. Si ustedes buscan por YouTube, por ejemplo, van a poder ver las audiencias públicas que se hicieron por el tema tarifario del lunes pasado. CAMESA es el organismo encargado del despacho que tiene 5 representantes, ¿sí? Tiene la representación de cada uno de los agentes del MEM, ¿sí? De ATERA, de AGERA, AGUERA y ADERA, ¿sí? Quien preside el directorio de CAMESA es un representante del gobierno nacional, ¿sí? La Secretaría de Energía, algún representante de la Secretaría de Energía es el que preside el directorio de CAMESA. ¿Qué es lo que hace CAMESA? ¿Sí? Ejecuta el despacho económico, coordina la operación y administra el mercado eléctrico, ¿no? No me quiero, no quiero detenerme. De paso, hagamos la primera pruebita para el registro de la asistencia, ¿no? Ingresen al campus virtual, ¿sí? Desde las 11 hasta las 11:15, y ya les digo la contraseña, que es, les paso yo aquí en el chat, es 2FG 04B.
Bueno. ¿Por qué me aparece esto? Ahí está. Bueno, se ve la presentación, ¿no? No aparece para poner la asistencia. ¿Ah? Que no está apareciendo para poner la asistencia. No aparece para poner la No, a mí me asistencia. aparece recién a partir del miércoles. Sí. El miércoles Sí, Hagan el la fecha miércoles para atrás para el 31. mes de marzo. Sí, cambiando el mes me aparece, a mí me apareció. Bueno. Lo que es los tipos de centrales, eso no me voy a parar. ¿Ah? ¿Cuáles son los tipos de centrales? Ustedes ya los conocen, ¿no? Las de base, que son las que trabajan prácticamente de forma continua, son de gran potencia, utilizan generalmente hidráulicas, las máquinas hidráulicas, las máquinas de punta, ¿sí? Que son las que cubren la demanda en horas de pico, ¿sí? Las de reserva, que son las que van a sustituir total o parcialmente las centrales hidráulicas de base, ¿no es cierto?, en caso de escasez de agua o rotura, alguna emergencia que puedan tener, bueno, ahí aparecen las máquinas reserva. Las de emergencia son igual que las centrales reserva, pero las instalaciones del conjunto de aparatos y máquinas son móviles, ¿ah? Son generadores que van y se pueden emplazar en cualquier lugar en poco tiempo y son de poca potencia también. Y después están las de acumulación o bombeo, que son las hidroeléctricas, ¿sí? Que lo que hacen es aprovechar el sobrante de potencia de una hidroeléctrica en la hora de baja demanda para llevar agua mediante bombas al embalse superior, ¿no? Bueno, y según la energía primaria tenemos hidráulica, térmica, nuclear, bueno, todo eso ya lo saben. Esto es un poco lo que yo les decía al principio también. Si se fijan lo que es dónde está la demanda en la Argentina, principalmente en Buenos Aires, y dónde están las fuentes primarias, ¿no? Aquí tenemos Río Lago en el litoral, en el Comahue, y fósiles en el sur. Si la generación está en un lado y la demanda está en el otro, bueno, necesitamos el transporte de energía eléctrica, la red de transporte. Tenemos el red de transporte en alta tensión, que son para tensiones mayor que 400 kilovoltios, Transener en la Argentina, y después está la red de transporte por distribución local, que trabaja con tensiones entre 132 y 400. Finalmente está la red de distribución con tensiones menores a 132, ¿no es cierto? 33, 13, 2. La red de transporte de alta tensión, el Transener, ¿sí? Está en todo el país. Ahí aparecen las distribuidoras, las transportistas por distribución troncal o distros, también se les llama. Transnoa, Distro Cuyo, Transcomahue, Transba, Transpa. En el norte, bueno, Transnoa. Lo que me preguntaban recién, ¿cómo se le mide la calidad de los transportistas? Se mide por la tasa de falla, ¿sí? La tasa de falla es la cantidad de fallas que tiene la transportista cada 100 kilómetros y por año. Entonces, lo que se hace es dividir el total de las fallas de los últimos 12 meses, ¿sí? Se divide en los kilómetros y se multiplica por 100. Eso es la tasa de falla, ¿sí? Tiene que estar por debajo de 4 para que no se duplique la falla y por debajo de 7 para no perder la concesión. Y lo que son las indisponibilidades, también la transportista recibe penalización por indisponibilidades. Si es programada, ¿no?, por algún mantenimiento, es mucho menor que si es forzada.
Bueno, la demanda, aquí ustedes tienen la transparencia con las distribuidoras que prestan el servicio en el noroeste. La demanda es, ya vamos a ver, es muy especial el comportamiento. Cada tipo de demanda tiene su comportamiento. No es lo mismo la residencial que la comercial, que el alumbrado, que el industrial. No es lo mismo en verano que en invierno. Por poner un ejemplo, fíjense, en el alumbrado es una demanda constante durante una determinada hora del día o de la noche, para ser más preciso, ¿no es cierto? Y en cambio una demanda residencial, por ejemplo, va a ir variando durante el día. Menor cuando la gente está durmiendo, mayor cuando está en la... Entonces los grandes usuarios mayores, grandes usuarios menores y grandes usuarios particulares que están definidos en función de su potencia y energía. Las curvas de demanda, es lo que le decía, el comportamiento de la demanda no es lo mismo en invierno que en verano. Tiene mucho efecto la temperatura, la evolución de la demanda, el PBI, ¿sí? Y de la temperatura. La distribución de la demanda, ya hemos hablado, y vamos a lo que nosotros queremos ver durante la materia también, ¿no? Los estudios eléctricos. Todo lo que vamos a ver nosotros está orientado a realizar estudios eléctricos. ¿Para qué queremos hacer estudios eléctricos? Para tareas de planificación, diseño y operación. Planificación es decir, bueno, yo quiero abastecer tal localidad. Entonces tengo que analizar cuál es la mejor característica de línea o el mejor trazado de línea que puedo tener para abastecer esa demanda, ¿sí? Para el diseño, si voy a construir una estación transformadora, bueno, tendré que calcular las corrientes de cortocircuito, por ejemplo, para el cálculo de la malla de tierra o los esfuerzos electromecánicos que van a tener las barras, ¿sí? Y para tareas de operación, para ver, por ejemplo, qué generación necesito ante un mantenimiento programado, o cuáles son los niveles de tensión que tengo que partir en una barra para llegar con otro nivel en otra, ¿sí? ¿Todo esto para qué? Bueno, para lograr los objetivos que habíamos puesto nosotros de los sistemas de potencia, ¿sí? Que es lograr eficiencia, confiabilidad, seguridad y economía, ¿no? Entonces, los estudios eléctricos se utilizan en los sistemas futuros para predecir el comportamiento, ¿sí? Para diseñar los sistemas futuros. Y en los sistemas existentes para diagnosticar los errores que pueda haber y corregir los problemas, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cómo encarar los estudios eléctricos? Esto es muy importante. Y esto es cómo encarar cualquier problema. Cualquier problema que ustedes tengan, estos son los pasos que hay que dar. Primero, conocer la base teórica del problema. Esto es muy importante y para eso están cursando esta materia. ¿Sí? Esta materia le va a dar las bases teóricas de cada uno de los problemas, ¿sí? De los problemas que pueden haber en estado estacionario, en estado transitorio, en cortocircuito, ¿sí? Hay que conocer la base teórica del problema y de cómo se resuelve el problema, qué herramientas son las que tengo, ¿sí? Una vez que tengo la base teórica del problema, lo tengo que analizar. Primero tengo que pensar. Muchas veces lo que ustedes hacen es agarrar y empiezan a usar los datos y no piensan. A mí me gusta mucho ponerle un obstáculo en los parciales y en los finales, que es ponerle datos de más. Datos de más. Qué sé yo, es como que les diga, vamos a hacer un estudio de estabilidad transitoria. ¿Qué pasa si el generador es rojo? No tiene nada que ver que el generador sea rojo, pero bueno, ustedes tienen que separar la paja del trigo, ¿no?
Eso por poner un ejemplo tonto, pero yo muchas veces les puedo dar datos que no aportan nada al problema. Pero ustedes como ingenieros y previo análisis del problema, tienen que determinar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Una vez que he analizado el problema, tengo que preparar los circuitos equivalentes. Para eso es que nosotros vamos a estudiar los distintos modelos de los componentes de la red eléctrica, ¿no? Modelo de transformador, generador, de línea, de demanda, de reactores, de capacitores. Todo eso vamos a estudiar. ¿Para qué? Para ver cómo se los modela. Lo importante aquí también es saber qué modelo vamos a usar según un estudio, el estudio que estemos encarando. Por ejemplo, si vamos a estudiar vamos a hacer un estudio en estado estacionario, al generador se lo modela como una inyección de potencia activa y reactiva nada más. Ahora, si yo quiero hacer un estudio de estabilidad transitoria, al generador lo tengo que modelar ya más en detalle. Conocer cuál es el valor de la fuente, el valor de la tensión interna, el valor de la reactancia, ya es distinto. Para estudios en detalle, tengo que modelar los automatismos, el regulador de tensión, de velocidad. Entonces, según el estudio que hagamos, va a ser el circuito equivalente que hay que armar. Después viene el tema de recabar información. Recabar la información para poder modelar esos elementos. ¿Sí? Puede ser también que no tengamos toda la información. Por ejemplo, quiero modelar un transformador y no tengo los datos de placa. Bueno, con algún criterio ingenieril puedo estimar cuánto vale el UK del transformador, cuánto vale la reactancia, en función de los datos de otros transformadores similares, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tengo que recabar la información. Usar el software apropiado. ¿Sí? Existe software específico para la resolución de estos problemas. Por ejemplo, un alumno que estaba rindiendo los preexámenes me preguntaba anteayer, me dice, ingeniero, dice, me ha salido un curso de MATLAB para el estudio de estabilidad transitoria. ¿Le parece que lo haga? ¿Qué le contesto yo? Ese estudio, ese uso del MATLAB le va a servir para ver cómo se modela, para aplicar los conceptos adquiridos, para por ahí jugar un poco con la red, con los parámetros de la red, los parámetros de los equipos, pero ya hay software específico para hacer estudios de red eléctrica. Entonces, si yo me quiero poner a hacer estudios de red eléctrica, y bueno, voy a software específico, el Dixon, el PCS, el Powerball, los programas que hay ya enlatados, ¿sí? Y eso me va a ahorrar tiempo. Pero incluso para utilizar esos programas, tengo que conocer la base teórica del problema, tengo que analizar, tengo que preparar los circuitos equivalentes, tengo que recabar información, ¿sí? Tengo que tener todos los pasos anteriores. No es que el programa lo hace solo, no. Tiene que haber alguien que piense, que cargue los datos, y después, el paso siguiente, que analice el resultado. ¿Sí? Tiene que analizar el resultado. Y esto es muy importante. También uno de estos que estaban rindiendo el preexamen me dice, ingeniero, tal fábrica está pensando incrementar la demanda. ¿Qué le parece? ¿La red de transporte da o no da? Digo, ¿de cuánto estamos hablando? Creo que son unos 60 megavatios. Para la fábrica que él me había mencionado, es imposible que piensen aumentar 60 megavatios. Es una burrada. Es una potencia muy grande. Es la potencia que puede tener toda una estación transformadora de Tucumán. Y bueno, no, bueno, capaz que era 650 kilovatios. Entonces, analizar los resultados es saber
es poder interpretarlos, saber si lo que yo obtuve es coherente, ¿sí? Si dimensionalmente es coherente. Si yo estoy trabajando en una red de 132 kilovoltios y el resultado me da 190 kilovoltios, 200, 300 kilovoltios, y bueno, me tengo que parar y ver bien si lo que hice está bien o no, ¿no? También cuento siempre la anécdota de un curso que yo había hecho y el docente comentaba que tenía un alumno que siempre bueno, no un alumno, sino una persona que trabajaba con él y le decía, ingeniero, dice, yo quiero una computadora más grande, que sea más rápida, que me haga todo mejor. Y él le respondía, ¿para qué querés tanta rapidez si el mayor tiempo va a llevar el análisis del resultado? Entonces, una vez que hemos obtenido el resultado, hay que pararse, mirar de lejos y pensar otra vez, ¿este resultado es lo que debe ser o no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, ingeniero. Bueno, esta transparencia, lo mismo que esta otra, es muy importante dentro de la materia, ¿sí? Todos los estudios que nosotros hacemos es para poder diseñar y operar de manera adecuada un sistema de potencia, ¿sí? Si no, pueden preguntar al ingeniero Romano, que está en el sector que se llama aplicaciones, en Trasnoa, que lo que hace es cargar una base de datos enorme con muchos detalles sobre la red eléctrica para que se puedan hacer estudios sobre la red eléctrica y esos estudios los operadores del centro de control lo puedan realizar ante distintas situaciones y poder operar de una manera mucho más confiable, ¿sí? Sí. Profe, ¿sería algo como control de energía que tiene DET, el sector? No sé qué es lo que hace el sector control de energía de DET. También hacen un resumen de todo el consumo y van controlando para la calidad del servicio. Pero eso yo creo que no hay ningún estudio eléctrico de por medio, ¿sí? Exacto, exacto. Sería un control de calidad, más que todo, ¿sí? Y un control económico, ¿eh? Lo que entra, lo que sale, cuánto cuesta, cuánto tengo que cobrar, y bueno, toda la parte de fallas debe ser, ¿no es cierto? El registro de fallas. Aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de estudios eléctricos que hay que hacer para diseñar una red eléctrica. Por ejemplo, si alguien quiere construir una estación de transformadora, tiene que presentar lo que se llama la solicitud de acceso. La solicitud de acceso es mucha información que hay que presentar. Hay que presentar una memoria técnica, el unifilar, tiene que presentar estudio de impacto ambiental y tiene que presentar los estudios eléctricos que se denominan de etapa 1, donde tienen que simular mediante estudio de flujo de carga, de estabilidad y de cortocircuito, cómo se va a comportar ese nuevo equipamiento, que puede ser un generador, puede ser una demanda, puede ser una línea de transmisión, ¿sí? De manera que hay que demostrar, mediante esos estudios eléctricos, que la red va a quedar en igual o mejor condiciones que antes. Por eso, lo que es estudio eléctrico es importantísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí está, lo que sigue es un breve resumen de los distintos tipos de estudios eléctricos que ya lo vamos a desarrollar después en clase, que son los estudios de flujo de carga, que son estudios en estado estacionario. Aquí ven ustedes cómo se muestra un flujo de carga. Están modelados todos los equipamientos, generadores, transformadores, demandas,
y el flujo de carga me da como resultado potencias, corrientes por la línea, los transformadores, tensiones en las barras. Puede ser en forma gráfica o tabular. Después están los estudios de cortocircuito, que me sirve para la selección de equipamiento, en particular para determinar la capacidad de ruptura de los interruptores, para calibrar protecciones, para dimensionado de mallas de tierra, dimensionado de barras. Ahí está en forma gráfica cómo se muestra el resultado, con las potencias de cortocircuito en las barras. ¿Sí? Fíjense, aquí abajo está el cartelito, potencia inicial de cortocircuito en MVA, corriente de pico. Bueno, hay mucha información que se puede sacar en función de los distintos software también, ¿no? Puede ser en forma tabular. Los estudios de estabilidad, ¿Esos software, otro ingeniero, tema que vamos a ver. son gratuitos o se lo puede bajar? No hay nada gratis. No hay nada gratis. Entre nosotros se puede encontrar algún software medio para truchar, pero no hay nada gratis. Son software que utilizan empresas importantes, no cualquiera lo compra, o lo compran las consultoras para hacer esos estudios que yo les digo, pero no es gratis. Puede haber uno, Igual Después hay están- programas, puede haber uno que otros hay programas simuladores que tienen versiones para estudiantes también. son para Sí. cosas sencillas. Sí. La complejidad de los software de esto está específicamente dada en la parte de lo que es la base de datos que maneja. Entonces, como son bases de datos muy grandes para los distintos equipos del sistema, son sistemas complejos. Entonces, ahí es donde requiere el pago, el mantenimiento de los mismos. O sea, son software que tienen sus mantenimientos. Así que más que nada es para eso. Para cosas sencillas sí se puede encontrar algunos programas para usar, pero la mayoría de estos son pagos. No, y las versiones estudiantiles son versiones reducidas generalmente, ¿no? De 100 barras. Que con 100 barras ni siquiera vas a poder representar todo el nodo norte. ¿Sí? Bueno, antes teníamos nosotros la posibilidad del dictado del uso del Dixieland, la aplicación de la materia con el Dixieland, pero bueno, se lo ha eliminado al cargo ese, que lo tenía el ingeniero Andrada antes, y bueno, nos hemos quedado sin la parte práctica mediante software, que bueno, era interesante, pero bueno, se eliminó al cargo ese. Bueno, después están los estudios de estabilidad, estudio de transistores electromagnéticos, ahí ven cómo son las salidas, y hay muchos otros estudios, algunos de los cuales vamos a ver, otros no. Despacho económico de carga, sí, los otros no. Análisis armónico, estudio de confiabilidad, todos esos estudios no lo vamos a ver. Bueno, finalmente, aquí hay un par de transparencias con conceptos básicos de circuito, lo que es fasores, cargas, RLC, potencia activa, reactiva, brevísimo resumen de circuitos trifásicos. Aquí tienen un machete con el reemplazo de números complejos, que son todas herramientas que vamos a ver, ya lo han visto ustedes, que las vamos a usar en el transcurso de la materia. Así que estas diapositivas, ténganlas siempre presente, y hoy mismo, para empezar con un buen precalentamiento, pueden bajar del aula virtual el práctico número 1 y presentarlo dentro de los 10 días. ¿Sí? Entonces hoy es 31, bueno, será el 9 o el 10 de la semana que viene. Ya lo pueden ir presentando. Es un problema, un práctico sencillo, donde se les da para que averigüen información sobre el sistema
Esa información principalmente la pueden sacar de la página de CAMESA y después un problemita de circuitos trifásicos. Es muy sencillo, pero como para refrescar los conocimientos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación, Benjamín? Al ingeniero Romano la mecánica para enviar los prácticos es la misma del año pasado. Así es, la misma. Listo.